Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Vamos a identificar a los mercaderes de la fe, a los que lucran con el evangelio, cosa muy dolorosa, muy vergonzosa, pero que ya estaba profetizada. Viene desde el Nuevo Testamento, sino que el problema básico es la avaricia del hombre, el deseo de acumular riquezas malavidas. Te leo en Jeremías, dijo el profeta, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Fíjate, hasta el sacerdocio, hasta los profetas alcanzaba el asunto de la avaricia ya desde el tiempo de Jeremías. Dice destrucción. Hemos estado haciendo una radiografía del problema. El apóstol Pedro había dicho por avaricia palabras fingidas. El problema fundamental es la avaricia, pero luego habla de mercadería, habla de explotación, y esto ya no habla de todo un sistema creado para levantar plata en nombre de Jesucristo. Y dice aquí, palabras engañosas. Por supuesto está la mentira, está el fraude, la malversación de fondos. Es la radiografía del problema, y hablábamos también de varios principios. Principio número 1, está rotundamente prohibido cobrar por predicar el evangelio, por orar por los enfermos, por visitar a los necesitados en sus tribulaciones. Jesucristo dijo, gracia habéis recibido. Sin embargo, y este es el segundo principio, que el obrero tenía derecho a comer y beber. Lo dijo en varias ocasiones, y esto nos habla de la vocación del predicador. No tiene que ser un vividor, un perezoso, un sibarita. Tiene que ser una persona trabajadora, frugal. No es. Pero vamos a pedir a don Carlos que nos lea. Don Carlos tiene una voz excelente. Mateo 10:8. Que quede claro las palabras del Señor. Aquí está el primer principio. Vamos a ver. A ver, don Carlos, léenos, por favor. Mateo 10. Resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Bla, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. NBV. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos y echen fuera demonios. De la misma manera que ustedes están, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Sanen resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. BLP. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos, expulsad a los demonios. Pero hacedlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibisteis el poder. BLPH. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Pero háganlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibir ustedes poder. Bueno, ahí tenemos las diferentes versiones de la Biblia. Me llama mucho la atención la Dios habla hoy. Dice, ustedes recibieron gratis este poder, no cobren. No podemos cobrar. ¿Cómo se va a poder cobrar por que me paguen tanto? O voy a orar por el enfermo. Oye, como si con tu virtud tú lo vas a sanar. No puedes acceder a la comida, la bebida y el alojamiento. Y es lo que Pablo diría más adelante.
Mira lo que dice en la primera de Corintios capítulo 9. Y yo quisiera saber dónde están, hacerle casas lujosas a él o a Pedro, y de tener ranchos millonarios, ni siquiera Jesucristo. Estamos hablando aquí de que en nombre de explotación que dice, claro, ese es su criterio. Por supuesto, él tenía su oficio, hacía tiendas de campaña, y Pedro era pescador y Mateo era cobrador de impuestos, pero cuando Cristo lo llama, le dice, deja las redes, yo te haré pescador de hombres. Entonces se dedica de tiempo completo Pedro y Juan al ministerio, a seguir a Jesús. También Mateo deja el banquillo de los tributos, y la Biblia registra que cuando estaban en una de las lecciones de discipulado, Pedro incluso le reclama a Jesús y dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? No dice, ninguno hay de vosotros que haya dejado casas, padre, hermano, por seguirme, que no tenga 100 veces tanto aquí, y al fin la vida eterna. Es decir, no le va a faltar. Entonces el Señor dice, comed y bebed. El mismo concepto de comer y beber lo toma el apóstol Pablo, cuando no lo querían reconocer su ministerio apostólico entre los gentiles, y dice, no soy apóstol, 1 Corintios capítulo 9, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Lamentablemente no quedó registrada la pregunta, pero se sobreentiende que le estaban preguntando si él tenía derecho a comer y beber por ser apóstol, por ser predicador. Él dice, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y beber? Bueno, ahorita hay gente tan dañada, ha sido tan explotada, ha sido tan manipulada, ha sido tan engañada por estos mercaderes de la fe, que no logran todavía entender y comprender que un predicador bien puede comer y beber. Estamos hablando de una vida frugal, estamos hablando de lo básico, y ni siquiera eso. Fíjate bien, no cobrar, porque cobrar es otra cosa. Yo he orado por gente, pastor, mire, tengo un enfermo de cáncer terminal. No te voy a decir que son muchos casos, pero en algunas ocasiones Dios me ha usado para orar por gente y han sido sanados de cáncer. Imagínate tú que yo le dijera, voy a cobrarle tanto, ¿no? Por ir a orar. O ¿sabe qué? Pues como el Señor la sanó de cáncer, me va a tener que depositar de pérdida 50,000 pesos, ¿no? Porque le voy a hacerle la lista de lo que usted hubiera gastado con las quimioterapias. Oiga, en primer lugar no lo sano yo. En segundo lugar es el nombre de Jesús que lo sana gratuitamente. Es por la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús, que está el perdón de pecados y la sanidad. Yo no puedo tasar el evangelio. Pero tampoco quiere decir que no pueda comer de ahí, si estoy dedicado a eso. Pero comer y beber. Por eso dice el apóstol Pablo, vuelve a tomar la instrucción del Señor. ¿No tenemos potestad de comer y beber? Claro que sí. Pero de comer y beber y tener una casa digna como cualquiera de los peligreses, a tener ranchos millonarios y tener propiedades a nombre de otras personas y levantar 6, 7 ofrendas para objetivos turbios, mentirosos o exagerados, eso es otra cosa. Ese es un sistema que los líderes religiosos crean, y muchas veces el mismo pueblo llevado por el ego. Tenemos el templo grandísimo, ¿no? Somos grandes nosotros, mira los templos que tenemos. Ese es el ego del hombre. Pero yo le estoy diciendo a usted, señalándole los principios básicos,
y lo que dice la Biblia. No tenemos potestad de comer y beber, sí señor. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pues es que ellos eran casados y Pablo no tenía esposa, ¿no? O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar, se refiere a no trabajar en lo material, porque el Evangelio es un trabajo. La Biblia dice que los que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por doblada honra. Y luego hace unas preguntas muy lógicas el apóstol. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? Es decir, ¿quién hace la guerra y pone los cañones y pone las armas y el entrenamiento? Nadie puede hacer la guerra con su propio dinero, ¿no? Tiene que la nación poner los gastos. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Pues sería ilógico que yo esté trabajando con la gente y no pueda comerme un taco o dedicarme a eso, pero a comer y beber, no a enriquecerme. ¿Quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Son razonamientos muy lógicos que todas las personas los entienden. Le pones bozal al buey que trilla, bueno, pues si está arando, déjalo que coma, ¿no? Imagínate tú un buey que está arando, la ley dice no le pongas bozal, no lo dice por los bueyes, etcétera. El Señor ordenó, el verso 14, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y aquí está el problema. Mas yo de nada esto me aproveché. Ese es el asunto, hermanos. Que tomamos todos los pasajes y luego los inflamos, ¿no? Se toman pasajes de la ofrenda, del dar y eso, pues sí. Pero ¿para qué? ¿Con qué objetivos? Te voy a mencionar ahora los objetivos antes de que pase el tiempo. Los objetivos. Tengo aquí algunos puntos sustentados bíblicamente. Los objetivos y gastos legítimos, los gastos legítimos del Evangelio son estos: sustento básico de ministros, comida, bebida y alojamiento. Número 2, viudas y huérfanos. La Biblia es amplia cuando dice, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, había manutención, ayuda para las viudas, para el extranjero, para el huérfano. Tú sabes que en el capítulo, me parece que el capítulo 8 o 7, déjame checarlo, habla de que las viudas de los hebreos eran menospreciadas en el ministerio. Ese es el capítulo 6 de Hechos. Mira, que nos lo lea don Carlos, ¿qué te parece? Al cabo para eso tenemos la tecnología. A ver, don Carlos, por favor. Hechos 6. Estos son los objetivos legítimos. ¿Qué dice? Hechos 6, Reina Valera 1960, RVR 1960. Elección de 7 diáconos. 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Bueno, ahí tenemos que la Biblia está diciendo que la iglesia de Jesucristo tenía cuidado de las viudas, se servían las mesas, venían las viudas mayores de 60 años. Después Pablo explicaría, normaría todo esto, pero era, se grababa el tesoro de la iglesia y era una salida. Yo quiero preguntarle a Blasto, en primer lugar,
si en la iglesia que él estuvo se ayudaba a las viudas. Pero antes de preguntarle, porque lo tenemos en línea, también quiero que don Carlos nos lea Juan 13:19. A ver, don Carlos. Donde dice que cuando el Señor le habla a Judas y le dice que lo que has de hacer, hazlo más presto, todos pensaron que comprara lo que necesitaban para la fiesta o que diese algo a los pobres. La pregunta número 2 sería, ¿en esta iglesia se da algo a los pobres? ¿O todo se lo llevan los supuestos apóstoles? ¿O qué se hace con el dinero? Pues es lo que estamos tratando de poner en claro. Pero yo te estoy diciendo cuál era la administración. Juan 13:19, me parece que la cita está equivocada, déjenme ver. Juan 13:19 es otro de los objetivos. Ajá, te lo leo. Verso 21, como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Bueno, le da el pan en el verso 26, y tras el bocado entró Satanás, y luego verso 27 dice, tras el bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto, porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, fíjese los gastos, anótalos por favor. Compra lo que necesitamos para la fiesta. Y número 2, o que diese algo a los pobres. También cuando aquella mujer derrama el perfume de alabastro sobre la cabeza de Jesús, este tesorero Judas, el tesorero más famoso de todas las edades, protestó y dijo, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y se hubiera repartido a los pobres? El punto que estoy ofreciendo es que del tesoro de la iglesia debe haber salida para los pobres. Claro, comida y bebida para el ministro, viudas y huérfanos, ayuda para los pobres. Antes de preguntarle al hermano Blasto si así funciona la iglesia donde él estaba, yo quiero pasarte aquí por lo menos 3 puntos, porque la radiografía es, los mueve la avaricia. Número 2, hay un sistema de explotación. Y número 3, hay palabras fingidas. Y aquí está una técnica de fingimiento. Den para la obra. Y agarrar un texto. La viuda dio, aquel dio. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Si en verdad tienes los objetivos que dice la Biblia. Punto número 1. Y punto número 2. Este ministro que se la pasa diciéndote a ti que des y des y des, pero él nunca da. Si un pastor se la pasa diciendo que des y des y des, y él nunca da, ese es un engañador, ese es un explotador, ese es un hipócrita, porque ata cargas y ni con un dedo las quiere llevar. El pastor y los ministros tienen que participar de su bolsa también en el dar, y no solo para los gastos de la iglesia, que te los estoy mencionando, Biblia en mano, sino también en el dar personal,
donde no sabe tu izquierda lo que hace tu derecha. Si un pastor te predica de piedad y te dice esto, pero él nunca ayuda, él nunca da, estamos hablando de un fariseo, estamos hablando de un enfermo, estamos hablando de un ciego que está privado de la verdad, estamos hablando de un explotador. Número 2, si un predicador dice que va a levantar una ofrenda para una buena causa y el dinero nunca llega, ese es un ladrón, eso se llama malversación de fondos, desfalco, robo. De nuevo, el problema no está en la caridad, el problema no está en el dar, el problema no está en el dador alegre, el problema no está en que todo en este mundo se mueve con dinero, el problema no está en que los ministros comen y beben y tienen derecho, claro que tienen derecho, como tú, como cualquier otro trabajador, lo dijo Cristo, ese no es el problema. El problema es el corazón torcido o el sistema injusto. Voy a darle paso al hermano Blasto, un gran saludo para él y para su familia. Hermano Blasto, quiero hacerte una pregunta. ¿Has conocido tú pastores que motivan a la gente a dar pero nunca dan? Pero hay que ser ecuánimes. Te pregunto también si has conocido gente, pastores honestos que son los primeros en poner la mano a la vez cuando motivan al pueblo. Porque siempre hay estas dos clases de personas. Punto número 1, hermano Blasto, saluda y contéstanos a esta pregunta. Adelante. Vamos a ver si Blasto está en la línea. Adelante, hermano Blasto. Estamos batallando aquí para recibir al hermano Blasto. Vamos a dejarlo que hable. Adelante. Bueno, entre tanto que entra el hermano Blasto, otra de las técnicas para presionar a la gente y comprometerlos es poner una lista de los que dan y los que no dan, los que diezman y los que no diezman. Qué práctica tan mala, qué práctica tan alevosa, avergonzar al que no cree en el diezmo o la ofrenda. Saludos, pastor, y saludos a todos los que están escuchando. Pues en la luz del mundo no hay pastores que pongan de su dinero porque pues para empezar ellos no trabajan, no agarran diezmos de diezmos, pero ellos no sueltan lo que agarran. Y se imagina, pues tienen que pedir ofrendas porque de ahí ellos también manotean. Hay ofrendas que no dan un sobre o tienen que darlo en sobre, pero la mayoría no lo ponen sobre porque cuando entra la Comisión de Finanzas, de ahí desaparece un poco de esa ofrenda, porque yo me he dado cuenta. No entra en el registro ahí que se apunta, porque hay complicidad de la Comisión de Finanzas, de los hermanos y el pastor, porque pues se mueve mucho dinero, oiga. Sí se estaba escuchando lo que estaba hablando. Se estaba escuchando, pastor, lo que estaba hablando. Bueno, pastor, ¿se estaba escuchando lo que hablo? Bueno, hágame una señal. Estamos un poquito retrasados, pero a ver, adelante, otra vez, repítenos, hermano. Que no hay ministros que den, porque ellos no generan dinero. Ellos viven de lo que junta la iglesia, de los que les da la iglesia. Entonces, pues ellos no saben generar dinero, nada más saben generarlo, pero de los miembros lo sacan, porque siempre es pedir en el púlpito
para llenar las arcas, ¿no? La mayoría se va para Guadalajara, a la hermosa provincia, ese dinero. Pero de ayuda a las personas, a las viudas, a los huérfanos, no hay ayuda, oiga, porque cuando uno se enferma, pues cada quien ahí hace sus gastos. Cuando se hacen los trabajos ahí o ventas, el miembro pone los productos, el miembro pone el trabajo de hacerlo, venderlo, y si quiere llevar algo de ese producto que él hizo, tiene que comprarlo de su propia bolsa. A ver, antes de pasar a esas ventas, ya dijiste que no conociste nunca un pastor que diera, aunque tomara del diezmo él, pero él de su dinero, de lo que le paga la iglesia, él no pone, él no coopera, él nunca se involucra en los proyectos para dar y tampoco de forma personal nunca los viste ayudar a alguien, Blasto. Se me hace terrible, se me hace inaudito. No, a nadie yo no miré, porque yo conocí a más de 10 ministros, pastores, y jamás miré que ellos se metieran la mano a la bolsa para dar. Bueno, entonces ese es un hipócrita, o está engañado, porque aunque él dependiera de la iglesia y que estamos viendo que no es, si está trabajando el evangelio, puede comer y beber, puede tener un sueldo. Y después en otro programa vamos a ver esto de los sueldos y eso, cómo se plantea en la Biblia. Pero tú no puedes estar motivando a la gente a dar y tú nunca dar nada. Tú no puedes estar hablando de misericordia y nunca tú hacer piedad personal con alguien, cuando no sabe tu izquierda lo que hace tu derecha. Es terrible, hermano Blasto. Ahora, ¿se llegó a poner alguna lista de los que diezman y los que no diezman, los que dan y los que no dan? Esa es una práctica vergonzosa, vil, y que está prohibida por la Constitución, por la Ley de Asociaciones y Reglamento Público, coartar a la persona. ¿Llegaste a ver ese tipo de listas ahí, Blasto? Sí, se ponen en la parte de atrás del lado de los hombres y del lado de las mujeres, el que ofrenda, ¿no? Y pues como la mayoría se conocen ahí, pues ya saben quién dio y quién no dio. Y ponen la cantidad también. Eso es vergonzoso, oiga, que usen eso para estar manipulando, porque pues uno no da y se siente menos y ve la diferencia de cantidad de otro hermano que sí gana un poco más. Y a veces yo en lo personal veía, caray, me ganó este. Y a veces uno se motiva y dice, no, pues ahora yo lo voy a alcanzar y voy a dar. Entonces en esa manipulación, algunas veces entré yo. Jugaban con la mente, con el ego de uno también, oiga. Para eso lo hacen, para que uno se avergüence de que dio menos. Cuidado, porque esta es un arma psicológica, te hacen quedar mal, te sientes mal. Yo en algunos 2 o 3 veces llegué a mirar estas listas en este tipo de movimientos donde se practica la explotación del feligrés, la explotación psicológica para levantar la plata, el terrorismo psicológico, ¿no? Pero también llegué a ver empresarios de iglesias grandes, miembros que se levantaban de una forma, haciendo una fanfarronería, ¿no? Yo voy a poner 20,000 pesos, ¿usted cuánto va a poner? Oye, pues ese es un empresario y estaba motivando a la feligresía en general, que se compone de obreros, y por supuesto son prácticas alevosas. Este ricachón, ¿por qué no va y sin que sepa su izquierda lo que hace su derecha? Pero es que se hacen las obras delante de los demás y Cristo dijo, ya tienen su recompensa. Pero el problema no es el ricachón, el problema es el ministro y el pastor que no lo para y no lo educa según el evangelio, ¿no? Es una manipulación mental. Entonces, a ver,
viudas, huérfanos, que diese algo para los pobres. Hermano Blasto, mira, entre nosotros es común ayudar a la gente que, por ejemplo, que un miembro de la iglesia que pierde el trabajo, se enferma, se le ayuda del tesoro. Si no hay del tesoro en ese momento, se levanta una ofrenda. No solo despensas, también ofrenda. Se ayuda a los pobres que no son de la iglesia, en la medida que se puede hacer, pero está la práctica, queremos crecer en eso. No se practica nada de esto en la luz del mundo, hermano. Nunca ha habido, vamos a que el pastor diga, la hermana Juanita, pues, no sé, se le derrumbó el techo de su casa, o su esposo perdió el trabajo. ¿Por qué no levantamos una ofrenda, hermanos? ¿Verdad? O de aquí de los diezmos. No hay tal cosa, Blasto. No, oiga, para nada. Ahí es lo que entra, ya no sale. A las viudas, pues no, jamás. De hecho, a veces mandan a hermanas a los domicilios a juntar una despensa para las viudas, para las necesitadas, pero sale de los mismos miembros. Pero la iglesia, oiga, no pone nada. Y con eso se paran el cuello cuando dicen a la hermana fulana se le llevó una despensa. Pero no lo hizo el ministro, lo hicieron los mismos miembros, oiga. Además, lo que son enfermos, cuando no tienen trabajo, jamás se les ayuda, jamás. Yo nunca miré en más de 30 años una obra de ese tipo. Y es una vergüenza, oiga, porque cuando uno tiene y cuando uno puede cooperar y cooperan en esa iglesia, mientras uno pueda servir, ahí está la atención, el saludo, las buenas caras. Pero mientras uno no da, como que lo hacen para un lado. Entonces, pues eso no es verdadera doctrina, no es palabra de Dios, no son mandamientos de Dios. De hecho, en el lugar aquí estuvo Levi Mosqueda, una hermana mayor, ancianita, vivía en unos cuartos a un lado del templo. Se enfermó, la internaron en el hospital y ella sola allá se quedó, nada más que para llenar el requisito, pues dijo, le vimos que a un grupo de hermanas, vayan a visitarla, dijo, a ver cómo está, pero les encargo que no digan que ella es de la luz del mundo, digan que son unas visitas que se compadecieron y que les daban, les dio misericordia por ir a mirarla. De hecho, cuando ella ya salió del hospital, la mandaron a un asilo. En el asilo murió y fue y paró a la fosa común. De eso yo soy testigo, yo lo supe de buena fuente. ¿Cómo puede parar en la fosa común un miembro de la congregación, una viuda, una hermana o un hermano, que no podrá salir del tesoro un ataúd y un pedacito de terreno? Tan amolados así estamos, tan amolados en el corazón, tan amolados en el alma. Ahora, el punto de la malversación de fondos, porque fíjate, Blasto, que Judas habla de gastos para la fiesta, por supuesto. Se coopera para las fiestas espirituales, claro, la Biblia lo dice. Comida y bebida para los ministros, sí, la Biblia lo dice. Viudas y huérfanos, la Biblia lo dice. Pobres, colectas para los domésticos de la fe, la Biblia lo enseña. Pero también la Biblia habla del que roba. Dice la Biblia que Judas era ladrón y manoteaba los tesoros del Señor, manoteaba la bolsa. Cuando él se queja de este perfume de 300 denarios, ¿por qué se lo echaron al Señor? ¿No le dolió que se lo echaran
al señor le dolía que no lo dejaron venderlo para manotear del dinero y tal. No, se hubiéramos dado a los pobres. Pero dice el evangelista, porque era ladrón. Esto se llama malversar fondos. Juntar ofrenda para un objetivo y que los encargados o los ministros se queden con el dinero o lo usen para su uso personal. ¿Viviste algo de eso alguna vez? Y esto ya estamos hablando de delitos. Fíjate que estaba escuchando a Carlos Montemayor burlándose de Xóchitl por la demanda civil. Y luego decía él, a nadie se le obliga, y se reía, no te va a funcionar. Bueno, déjenme decirles a todos los que nos escuchan que sí le va a funcionar a Xóchitl la demanda, especialmente en Estados Unidos. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa es que el gobierno está reconociendo a la iglesia como una asociación sin fines de lucro y que no le cobre impuestos, y está bien. Pero también está estipulado que no deben obligar a nadie. La de México ya te la leí, está igual en Estados Unidos, nadie puede ser coaccionado. Es difícil probar que cuando Blasto andaba escarbando o cuando Blasto andaba vendiendo tamales en la luz del mundo se le obligaba. Seguramente no se le obligaba, sino se le manipuló porque Blasto creía en los objetivos. Pero otra cosa muy diferente es decirle a la gente desde una plataforma religiosa, vamos a mandar batallones misioneros y hacer colectas masivas y que el dinero nunca les llegue a los batallones. Eso ya es un fraude. Y Xóchitl está demandando por explotación y también por el fraude. Es uno de los puntos. Ya malversar fondos, hermano, estamos hablando de ladrones descarados. Cuéntanos alguna experiencia, Blasto, antes de terminar el video. Adelante. Oiga, de hecho, los hermanos de la Comisión de Finanzas y el pastor que estaba en ese tiempo hicieron malversaron el fondo de lo que yo le platiqué a usted de los impuestos del predial. Cuando yo los cuestioné, no, es que se usó en otra cosa el dinero. ¿Por qué lo usaste si no era para ese fin? Y cuestioné yo al de Comisión de Finanzas, ¿dónde está el dinero? No, es que ahí está guardado. Y el pastor me ha dicho que se había usado en otra cosa. A la otra semana, el que era miembro, que era de Comisión de Finanzas, renunció. Se paró enfrente de la iglesia y dijo que por problemas familiares renunciaba a la Comisión de Finanzas. Entonces esa es la prueba que yo tengo de que ellos estaban robando, porque tenían muy bonitas casas. El otro de Finanzas, pues no era tanto dinero el que ganaba en su trabajo, sí era más o menos lo que ganaba, pero no era para ese tipo de casas, ese tipo de muebles en su casa. Bueno, Blasto, se nos ha acabado el tiempo. Déjame ver los comentarios antes de irnos. Mira, tenemos bastantes, tenemos 57 personas aquí. A ver si no se corta el video, porque cuando se corta ya no se puede recuperar. Alma Lorena, saludos hermana, saludos Pastor Gama desde Puebla, soy un ex miembro de la Luz del Mundo, bienvenido Dari Díaz Rosales, grandes bendiciones igualmente hermana o hermano, saludos Dari, qué bien que ya no perteneces a esa secta. Hermana Micaela, Dios le bendiga. Ecuador, mitad del mundo, bendiciones, Mirna Arévalo, amén hermana. Los Joaquines son unos ladrones, tienen muchas propiedades acá en los Estados Unidos, los Joaquines viven dándose una vida de magnates a costillas de los feligreses. Bueno, análisis bíblico, encontré su canal y me suscribí. ¿Qué teología eres? Después hablamos, porque se nos va el tiempo. Bienvenido.
nada es para siempre, dice. Bueno, acá en LLDM ya pusieron un lugar donde le dan despensas a algunos hermanos, y digo algunos, no a todos, pero dicen los pseudopastores que no se les haga malita pedir a diarios. Claro, lo hacen solo. Santo Dios. Elios Martínez, el dinero se junta para otras construcciones de otros templos, y que no te cansas de hablar de LLDM. No, Elios, es que el mismo problema está en muchas organizaciones. No se trata solo de LLDM, estamos hablando de un tema. Ahora, quizá mañana vamos a hablar nosotros de el objetivo falso de construir templos. Yo estoy construyendo uno y estamos por construir otros. Se me acabó el tiempo, miren. Pero eso lo hacemos nosotros, los peligreses, los que quieren. Pero no está contemplado construcciones de templos como tal. Y si tú lo vas a incluir, no debes sacrificar los primeros objetivos que te leí, porque así está escrito en la palabra de Dios. Eso de tener unos templos gigantescos y sacrificar las necesidades elementales, definitivamente está muy mal. Dice Mágico Encanto, y si los diezmos son para las viudas, los huérfanos y demás, ¿por qué el ministro llegaba a la casa de una hermana de 95 años a pedirle el diezmo sabiendo que era viuda y sola? Santo Dios. Solo Jesús Rocailo, Dios te bendiga. Gracias. Octavio Lara, Dios te bendiga. Bueno, hermanos, dice Octavio, esta persona que está hablando de que había renunciado por problemas familiares, se me hace muy conocido, simplemente fue otra persona. También acá renunció por problemas familiares. Bueno, hermanos, que el cumpleaños del apóstol, ofrendas y miles de pesos, carro nuevo. No, ¿qué cumpleaños del apóstol y del pastor, hermano? Esos no son objetivos. Y mucho menos para estar exigiéndole a la gente. Marcos Serna, el diezmo no es para pastores o apóstoles, es para viudas, huérfanos y pobres. Difiero, hermano, si te refieres al sistema levítico, era para levitas también, era para los ministros, y luego viudas y huérfanos también. Bloquearon al móvil. No sé si lo bloquearían, Muy bueno. Bueno, hermano Blasto, seguimos con el tema mañana. Primero Dios. Despídete entonces. Y gracias por colaborar con estos videos. Gracias, pastor. Pues ahí lo que nos podamos ayudar. Y pues ojalá, y lo repito, que el que esté escuchando, que sea de la luz del mundo todavía, que ponga atención en lo que está pasando. Porque ya está llegando a lo que el fin de ellos o de Nazón, porque eso no es doctrina, que él se ponga como Jesucristo, como Dios, como el Salvador, como el mediador. Es una blasfemia eso, es pecado de muerte. Entonces, pues le agradezco a usted también el espacio, y pues que nos tome en cuenta nosotros también para participar en los videos de usted. Saludos, pastor, Dios le bendiga, y saludos a todos. Muchas gracias, Blasto. Un gran saludo para la familia. Gracias, hermanos, por que hicieron un debate con usted sobre ese tema de los levitas. Sí, déjenme terminar los temas y luego debatimos, hermanos, no se preocupen. Gracias. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more, I wanna be in the Lord. Here's Papa Jack with his trombone.